buenos días, queridos hermanos. Ya comenzó Espíritu Canal. Hoy miércoles 10 de junio del año 2020 nos encomendamos al Señor pidiendo el inicio de este día con grandes expectativas, con grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te pedimos, Señor, por todas las personas que no han dejado de trabajar desde el inicio de esta pandemia, que han estado no solo con el riesgo, sino también con la venia bendita de tu presencia en sus labores. Te pedimos por ellos para que continúen en estos momentos tan difíciles. Sabemos que es necesario a veces el descanso y en estos momentos las cosas son muy diferentes. Hay situaciones que no nos permiten hacer las cosas cotidianas. Bendícelos a todos, Señor, ayúdanos a reactivar esta economía y permite que las personas que no han tenido descanso de alguna manera en algún momento lo puedan tener, para que nuevamente con mayores bríos, mayores fuerzas puedan enfrentarse a todo lo que nos venga. Pedimos al Señor la fortaleza también de nuestro México en diferentes situaciones que se han dado de manera vandálica, situaciones que no comprendemos. Este tipo de problemas no los necesitamos nunca y mucho menos ahora. Bendícenos a todos y a todas las personas de buen corazón que realizan sus labores con humildad y con honestidad en el trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este video. Ya comenzó Es Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio de San Mateo, por un lado nos dice el Señor que no viene a abolir la ley, sino a darle cumplimiento de mejor calidad, a darle una trascendencia, una profundidad, un perfeccionamiento. El Señor no viene a quitar lo antiguo, sino viene a hacerlo mejor. Y hace mejor todas las cosas. Por lo tanto, recordemos que incluso en la vida humana, en esta tierra de nuestro Señor Jesús, siempre se esmeró por cumplir la ley. Sus padres siempre trataron de vivir bien su fe y no podemos reprocharles absolutamente nada de que ellos se hayan saltado las trancas o por traer charola, yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces no sigo la ley, hago lo que yo quiera. Para nada, eso no es verdad. El Señor cumplía todos los preceptos, su familia lo hacía y también respetaban toda la ley, tanto la ley de su religión como también la ley de los hombres. En todo momento el Señor nos enseña cabalmente a cumplir, a permanecer respetando lo que debe ser. Y por otro lado también dice que no pasará absolutamente nada sin que primero se cumpla toda la coma o el último punto de la ley, de lo que Dios ha pedido y de lo que Él nos ha dicho. Y eso es verdad, es el único que cumple todas sus promesas y nos mantiene siempre en esa expectativa de cumplimiento real, porque Él es Dios. Pero también hay una condena a aquel que haga pecar o no cumplir la ley, al más pequeño enseñe cosas equivocadas a los hombres, entonces también tendrá un castigo, ¿verdad? Tendrá esa minoría dentro del reino de los cielos, no será tomado en cuenta. Y por eso el Señor nos invita a permanecer en la fidelidad, a cubrir el depósito de la fe, a seguirlo transmitiendo y a seguir evangelizando. Y eso también lleva a una recompensa. La recompensa es ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esta cuestión de ser grande o pequeño? Quiere decir, es el lugar que Dios tiene para todos en su corazón. Y aunque bien es cierto, Él ama a santos y pecadores, nos promete un lugar especial allá en su presencia.
Confiamos en que su corazón es enorme, pero también escuchemos sus mandatos. No pensemos que será siempre la posibilidad de brincarnos las trancas como seres humanos, sino vivamos en verdad, confiando y viviendo la fe que el Señor nos ha puesto en las manos, no haciendo nuestra propia voluntad, sino obedeciéndolo a Él. Verdaderamente cristiano es aquel que no solo cree en Dios, sino que vive y sigue su fe. En todo caso, creemos que el Señor ha venido a perfeccionar la ley, a que nos ama, pero también nos invita a respetar esa misma ley y a compartirla con todos. Y cuidar a los más pequeños, es decir, a aquellas personas sencillas que de alguna manera no han tenido el encuentro pleno de la fe, que su fe todavía es pequeñita. Hay que tener caridad y hay que tener esa disponibilidad para ellos, con toda la consigna también de no hacerlos dependientes nuestros, sino dependientes de Dios, en el sentido en que ellos tienen que madurar. No se vale simplemente darle pescado a la persona, sino enseñarla a pescar. Enseñarla a que tenga su personal encuentro con el Señor y también como que ir acompañando simplemente. No se trata de resolverlo todo. A veces no podemos ni hacerlo con nosotros mismos. Pero el Señor, que es tan grande, Él puede hacerlo contigo y conmigo. Entonces vivamos nuestra fe en el Señor que perfecciona la ley y nos invita a predicarla. En el tema de hoy, el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. El cuarto mandamiento, que muchos todavía no comprenden, es ayunar y abstenerse de carne cuando lo mande la Iglesia. El ayuno y la abstinencia son dos conceptos que suelen ir juntos, pero tienen significados distintos. El ayuno consiste en realizar una única comida fuerte al día y comer poco en el desayuno y la cena. Sabemos que el ayuno no obedece para todos, ¿verdad? Es tomar líquidos si se puede, pero después de las 12 del día ya se puede el alimento sólido. No se trata de guardarse para después comerse todo lo que no comimos, sino es una manera de desintoxicar el cuerpo. En ese sentido, entonces, de eso se trata. Y también es una oportunidad para compartir lo que no nos comimos con la gente que generalmente no come diario. Por otro lado, la abstinencia de carne consiste en no tomar carne ni productos derivados de los mamíferos. Hay 2 días en los que de ayuno y abstinencia tiene una especial importancia: miércoles de ceniza y viernes santo. Con respecto a la abstinencia de carne, habría que añadir que la Iglesia indica que hay que vivirla todos los viernes del año, pero puede sustituirse con prácticas de piedad, obras de misericordia u otras formas de penitencia. De hecho, el Papa Francisco, por ejemplo, suele acudir todos los viernes a realizar una obra de misericordia siguiendo las enseñanzas de la Iglesia. Para profundizar este asunto, podemos consultar incluso el Código de Derecho Canónico, que hace referencia a los preceptos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, el ayuno nos ayuda a ir purificando nuestro cuerpo y en esta mortificación también reflexionar sobre nuestro procedimiento humano. En el pecado de la gula hemos revisado también en algún momento que ahí se puede ir abriendo la puerta a muchos excesos. Cuando uno no se detiene y dice, me voy a comer 2 panes, 3 panes, 4 panes, ¿no? No me puedo detener o no puedo frenar aquellas cuestiones que son placer humano, personal, el alimento. Entonces empezamos no solamente a dar detrimento a nuestro cuerpo, en nuestra salud, sino también en nuestro espíritu. Por lo tanto, tenemos que aprender a dominarnos y a ser austeros, porque en los momentos de pobreza y de necesidad es cuando el espíritu se hace más fuerte y emerge, ¿verdad? Este sentido monacal, este sentido ascético, nos ayuda entonces a ver las cosas de diferente manera. Por eso no la carne, ¿verdad? La carne derivada del animalito, que pues sabemos tiene muchas toxinas y no es tan provechoso como las verduras, no es tan provechoso como el alimento de la tierra. Incluso algunos hermanos han decidido no volver a comer la carne, sino pues mantenerse en una forma de vivir vegetariana. Esto está bien, es una buena propuesta. Sin embargo, escuchando pues la voz de los expertos, también se necesita la carne para poder vivir. Es mentira que hay que quitarse todo derivado de la carne y todo tipo de grasas para vivir sano. Eso no es verdad.
En realidad el cuerpo necesita de todo y podemos comer de todo, pero hay que hacerlo de manera adecuada, o sea, en su porción, digamos, necesaria diariamente y adecuada, ¿verdad? Pero si comemos de una sola cosa todo el tiempo, obviamente que vamos a tener ahí una descompensación. Necesitamos también de los otros elementos para poder vivir sanamente. Así como se empieza una dieta para desintoxicarse, para bajar de peso, para vivir sanamente, así este ayuno nos ayuda a reflexionar en nuestra manera de ser y de pensar. Muchos nos critican en ese sentido de decir es que eso no ayuda para nada, eso no tiene nada que ver, eso Dios no lo pidió. Tiene su fundamento, por supuesto, tanto en la Sagrada Escritura como en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y recuerden que como católicos nos interesa lo que dice la Biblia también, como nos interesa lo que dice la tradición apostólica, como nos interesa lo que dice el magisterio de la Iglesia. Este sentido es una mortificación que nos ayuda nuevamente a poder compartir con los que nada tienen y a darnos cuenta que somos carne momentánea en esta tierra, pero también espíritu que emerge, y aunque viviremos según la voluntad de Dios el tiempo necesario, también es cierto que debemos de vivir de la mejor manera. Uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento de la Iglesia, entonces es ayunar, abstenerse de este alimento y por otro lado también mantenernos en la abstinencia de la carne. Por lo tanto, pidamos al Señor poder hacerlo, no con sufrimiento ficticio, ¿no? Como decía, no te pongas cara de compungido para que diga la gente que está ayunando, sino con la alegría y la santa paz del hermano que está purificando su cuerpo y su espíritu para que crezca. Y entonces sabe tener y no tener, es humilde, sabe tener pues abundancia, pero también sabe tener austeridad. Y en ese sentido entonces vivimos de esta manera más espiritual. Emerge el espíritu a través de la mortificación de nuestra carne. Bendito sea el Señor por este cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. En Santos y Conversos, San Juan Dominici, arzobispo de Ragusa y cardenal de San Sixto. Él nació en Florencia, fue un hombre humilde. En el año de 1376, a los 18 años recibió el hábito de los dominicos en el priorato de Santa María Novella. Aunque era muy criticado por su falta de educación y porque tenía, digamos, un problema de no poder hablar de manera progresiva, era tartamudo, pero siguió adelante y pudo superar todo ese tipo de deficiencias o digamos de problemitas, lo pudo superar con su gran capacidad de la memoria, con su gran estudio, avanzó en una gran e importante teología y fue un gran predicador, un predicador prominente. Escribió himnos en lenguaje vernáculo, dedicó 2 años a la enseñanza en Venecia, fue prior en Santa María Novella y fundó nuevas casas para monjes y otras casas para monjas. Una se llamó Corpus Christi, muy famosa, de hermanas dominicas. Trabajó para introducir o reestructurar la regla de varios santos en varios prioratos. Una gran preocupación que tuvo por los jóvenes en su educación fue vista de manera hermosa y también trató de cuidar a todos los formandos en las casas religiosas sobre los riesgos de la filosofía del humanismo. Había algunas situaciones que eran peligrosas y sin embargo el preocupado tomó gran batalla en contra de herejías que se estaban gestando. También fue confesor del Papa Gregorio XII. Por eso y por su gran espiritualidad fue nombrado arzobispo de Ragusa y después cardenal de San Sixto. Murió en Buda, en Hungría, en el año de 1419. Ese es el santo de hoy, San Juan Dominici, arzobispo de Ragusa y cardenal de San Sixto.
chiste de hoy. Dos jovencitas que con cariño les dicen fresas, estaban dialogando como con una papa caliente en la boca, ¿no? Y una le decía a la otra: oye, amiga, en buenísima onda, dime, ¿de qué año es tu papá? Y le contestaba a la otra: 30 AC. ¿30 antes de Cristo? No, 30 antes del celular, güey. Para las curiosidades de la Iglesia Católica, continuamos con las fichas informativas sobre nuestros hermanos religiosos y religiosas. Hoy toca el turno de los hermanos dominicos. Fundador, Santo Domingo de Guzmán. El lema de ellos es Laudare, Benedicere, Predicare, que quiere decir alabar, bendecir y predicar. El tipo de orden es religiosa mendicante también. Espiritualidad, oración, vida comunitaria, estudio y predicación. De los santos conocidos tenemos al grande Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, San Alberto Magno, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, entre muchos otros. Los hermanos dominicos, grandes en la historia de la evangelización inicial y por supuesto grandes en la historia de la vida de la Iglesia, gente enamorada cabalmente de nuestro buen Dios. Sus historias de estos hermanos entregados y las historias de esos santos mencionados son en verdad muy profundas y muy gratificantes. En las curiosidades de la ficha técnica de hoy, los dominicos. Saludos a todos ellos. Para la rola del alma del día de hoy, continuamos con el himno que fue el oficial de la visita del Santo Padre, el Papa Francisco, a México. La canción, la rola se llama Francisco es. Y bueno, en esta visita que fue en el año 2016, tuvimos la oportunidad de andar de aquí para allá con el Santo Padre, en la catedral, en la basílica, en las vallas. Fue algo muy, muy especial. Francisco es, varios cantantes católicos se unieron para hacer este himno, esta rola, así como lo hicieron en su momento con San Juan Pablo II. Vamos a escucharla con gran alegría. Francisco es. Para la buena onda del día de hoy no podemos soslayar el trabajo que los hermanos Scouts han realizado en esta pandemia. Muchos de ellos han llevado las famosas despensas, han estado atentos a las necesidades de un gran sector de la población. También han realizado caretas de protección para el personal de salud y bueno, han realizado actividades muy interesantes. Yo los invito a que visiten las páginas de los hermanos Scouts, que han hecho incluso algunos juegos virtuales para que la familia se divierta, se entretenga, conviva. Es www.scouts, así como se escribe Scouts, S-C-O-U-T, scouts.org.mx. Visiten la parte que dice continúa el gran juego, se van a divertir. De todas maneras les dejamos aquí la liguita para que la visiten. Scouts, Organización México. Y pues vamos a la bendición, pidiendo al Señor el continuar con nuestro trabajo evangelizador, pero también continuar con el crecimiento de nuestro espíritu. Que el Señor nos fortalezca, no desfallezcamos, porque en cuanto bajamos la guardia el enemigo nos hace pedazos. Por eso, recibiendo la bendición, pedimos al Señor continuar en nuestro camino sin dejar de lado lo más importante, que es su presencia en nuestras vidas. Bendición para todos. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezcan ustedes para siempre. Amén. Mañana nos vemos aquí en Espíritu Canal.